Hola. Vamos allá. Tenemos... ¿Habéis conseguido abrir algo eso? Bien, perfecto. Bueno, si os consuela, hemos desconectado la calefacción, hemos abierto las rejas allí, algo está ventilando. Última sesión de conferencias antes del showroom de mañana. Bueno, es una enorme satisfacción tener aquí a Frank Matero, lo hemos intentado varias veces y al final lo hemos conseguido. Es una persona muy ocupada, una de las personas más distinguidas a nivel de restauración en Estados Unidos, profesor en la Universidad de Pensilvania. ¿Me separo? ¿Así? ¿Está bien? Estuvimos trabajando con él, digamos, él nos invitó a dar clase, digamos, hace 3 años allí y tuvimos la oportunidad de observar todo su trabajo, su laboratorio. Es decir, bueno, no tenemos más que palabras de admiración y de agradecimiento hacia él. Y la verdad es que estamos contentísimos de que haya venido, muy, muy contentos. Y ahora os contará un poco a lo que ha venido ahora. Lleva muchos años, tiene mucha experiencia en la restauración de arquitectura de tierra en Estados Unidos. Y nos va a contar algo de esa experiencia. No quiero pisar nada más. Voy a intentar hacer una traducción de estas de frases cortas, a ver si nos engranamos bien, porque entiendo que necesita alguien traducción del inglés, ¿sí o no? Sí, vale, de acuerdo. Sí, yeah, okay. Gracias, muchas gracias. My apologies, I will have to do this in English, but sí, perdón, tengo que hablar en inglés. Sí. And I'll make sure we have a good translation. Vamos a buscar una sintonía de traducción. Thank you very much, Camila Fernando, for the invitation, to the Polytechnica for the opportunity to be here. Gracias por la oportunidad de venir, la invitación. Sí. We're near the end of 2 days, I realize, and it's perhaps appropriate that we end the lectures with a conversation about the end of life of traditional buildings. Y digamos, después de esos 2 días un poco de intensos, parece oportuno hablar, tocar en la conversación el final de la vida de los edificios. We've heard much on the history of the traditional, on theories of the traditional. We've talked about methodology, typology, one more, and local knowledge. Hemos hablado sobre historia, sobre sistemas tradicionales, sobre tipología, sobre conocimiento local. And I think one of the implicit assumptions that we have is that there's something to be learned from the traditional, from the vernacular, that we can use to help inform sustainable architecture. Y una de las asunciones que tenemos implícitas en este seminario es que podemos aprender de esa arquitectura tradicional para poder proyectar hacia el futuro algo más sostenible. But it is also in their spectacular failure and in their ruin that we can learn very much. Sí, y también en cuando, digamos, esta arquitectura tradicional falla, digamos, de manera espectacular, y en su ruina también podemos aprender mucho, ¿no? And this is particularly important in terms of their response to the environment, because we know the environment is changing. Y esto es importante en su relación con el medio ambiente, porque justo el medio ambiente en estos días está cambiando. So the conditions in which many of these long traditions were developed in a climate that is no longer hospitable to these ways of building. Las condiciones en las cuales esta arquitectura tradicional ha nacido, digamos, han cambiado porque está cambiando el clima y entonces hay algo que está sucediendo ahí, no está en el mismo contexto. So what I'd like to do to perhaps close the day
is to consider climate change, which is a global phenomenon that will affect most aspects of modern society, of course, including traditional buildings. Entonces, lo que voy a intentar ahora en esta sesión es ver hasta qué punto el cambio climático, que es un problema global, está afectando no solo nuestra vida normal, sino también estos edificios tradicionales. And these risks and threats have to do with both the alteration and the intensity of the climate effects on these buildings. Y estos riesgos y amenazas se traducen en la alteración que están sufriendo estos edificios tradicionales bajo el cambio climático. So I've decided today to focus on earthen architecture because it is the most vulnerable. Y decidí escoger arquitectura de tierra porque es una de las más vulnerables. And my question is, can we study past responses to these phenomena before climate change in preparation for climate change? Dice, mi pregunta es, ¿podemos estudiar las respuestas que previó esta arquitectura antes del cambio climático en estos momentos de cambio climático? ¿Había alguna respuesta preparada? So I've termed this talk today Mud Brick Metaphysics, the idea that in order to understand change, perhaps deterioration, we have to understand the nature of Earth, and not just in a scientific way, but in a human way with agency, human agency. Uh-huh. Y en este caso, esta charla que he llamado la metafísica del adobe, digamos, es porque efectivamente para atender, digamos, esa evolución del adobe, esa respuesta del adobe a este nuevo contexto, a lo mejor tenemos que entrar a estudiar un poco esa reacción, diga, casi humana, ¿no?, a este cambio. So how should we respond to understand earthen architecture as a material, as a construction system, as a ruin? As a material, as a structural system. No, can you repeat the whole, please? So the question is, we want to use the concept of metaphysics to respond to the threats of climate change. Sí. We need to understand earthen architecture as a material, as a construction system, as a ruin. Sí. Para entender la metafísica de este adobe tenemos que entender el adobe como material, como construcción, como and as a ruin. Sí, como ruina también. Okay, well, all of you in this room, I think, know there has been a long history of interest in earthen-built heritage. Sí, hay una larga historia de interés en la arquitectura, en el patrimonio construido en tierra. This morning we heard national traditions in Italy, in Spain, beginning in the 1920s and 30s, but the international interest certainly begins in the 70s with the international congresses. Hemos oído pues los precedentes en España, en Italia, cómo surge el interés por la arquitectura vernácula en los años 20 del siglo XX, pero a partir de los años 70 hay todo un boom de reacción de conocimiento o de interés por la arquitectura vernácula. Right, and in fact, right here in Valencia, you see on the screen, you recently had a conference on earthen heritage, and there most recently was the international conference in France. Bueno, hemos tenido aquí en Valencia una conferencia internacional sobre arquitectura de tierra y recientemente en julio en Lyon la conferencia Terra 2016. And what is interesting is the phenomenon of an interest in earthen heritage, in earthen architecture began as heritage, and it has, over these 30 years, it has picked up more and more interest from the green movement and the sustainable movement. Este fenómeno o este interés por la arquitectura de tierra empezó siendo un interés que nacía o que partía de su condición de patrimonio construido, pero ha enlazado en los últimos años con el mundo de la ecología y de la sostenibilidad. So you see on the screen all the forms of interest from cultural heritage to green construction. Aquí tenéis también en la pantalla todas estas formas de interés que van desde el interés del patrimonio construido hacia la arquitectura ecológica. So before I present the case study I'd like to use to talk about the metaphysics of Earth, I want to share with you some of the traditions
of vernacular or indigenous and imported building in the American West. Antes de entrar en la metafísica de esta arquitectura de tierra, quería compartir con vosotros algunos de estos ejemplos de arquitectura de tierra en el oeste americano. Right. So we have, the New World is a very interesting place because we have very strong indigenous traditions still practiced by the affiliated communities. Digamos, lo que es interesante en este nuevo mundo es que hay un montón de tradiciones constructivas que todavía se practican por parte de estas comunidades locales. The traditions make use of the availability of earth, of soil, and of stone. You see the examples at Casa Grande, which is puddled earth, cob, sí. and Mesa Verde, which is stone and earth. Y todas estas tradiciones echan mano de los materiales disponibles. Entonces ahí tenéis el ejemplo de Casa Grande, que es una masa hecha con pared de mano, con pared apilada, y el caso de Mesa Verde, donde es una fábrica mezcla de mampostería y tierra. And these both date to 1200 AD. Sí, y los dos son aproximadamente de 1280. But we also have imported traditions imported from Europe in the colonial context, Spanish on the left at Tumacacori, and on the right, an Anglo tradition of the military fortifications, Fort Union. Tenemos también otras tradiciones ya importadas en época ya más colonial, como a la izquierda, Tumacacori en Arizona, importada de la cultura española y de la cultura anglosajona, Fort Union a la derecha abajo. And of course, these are interesting because they're not pure forms translated. They are syncretic. They take advantage of indigenous and imported traditions together. So they're new. Y lo interesante es que es una especie de cultura sincrética que coge un poco de lo local y un poco de lo importado para crear una arquitectura nueva. They are a hybrid. Sí, son híbridos. And it is this fact, this hybridity, that I would like to discuss as a spectacular failure. Y esta condición de híbrido es lo que querría describir como un fracaso espectacular. So today, there is much romanticism and mythology of earthen construction in the United States, but we do have at least two traditions. Y ahora en estos días hay un gran interés en la etología, digamos, de la arquitectura de tierra en Estados Unidos, pero hay que marcar sobre todo dos tradiciones. Right. On the left, we still have, of course, changed, but more similar than changed, the continuity of living in earthen buildings as represented in the Taos Pueblo and the rehabilitation of earthen Pueblo buildings throughout the west, southwest. A la izquierda, el pueblo de Taos, digamos, un pueblo continuamente habitado, muy antiguo, transformado, sí, pero digamos todavía la tradición viva, ¿no?, en Taos, Nuevo México. And on the upper right, the Hispano-Anglo tradition of building in adobe. Adobe is not indigenous. Building in adobe with the modified roof forms, the use of other industrial products to create a hybrid. Y a la derecha tenemos esa tradición anglo-hispana, digamos, con una casa construida en adobe. El adobe no existía previamente a la llegada de Occidente, con una especie de tejado modificado que echaba mano incluso de materiales industriales. Right. And these conditions have also created new forms with traditional materials, as you see on the right. Y estas condiciones, como podemos ver a la derecha, han sacado o han creado nuevas formas con materiales tradicionales. So the question that I think we've been contemplating for these 2 days is why preserve these earthen and stone buildings in terms of their past knowledge that they incorporate, the practices they incorporate. I think that's a good reason. Yeah? Dice, y lo que hemos planteado estos 2 días, dice, ¿por qué preservar estos materiales o estas arquitecturas? Y bueno, pues en función de que incorporan, de que integran, de que materializan o personifican esas técnicas tradicionales, pues es una razón. But we also know that we can improve them, we can change them, we hope we can improve them, but modifications are made. We better understand the
workings of Earth as a material to make a system that is more ecologically and environmentally responsive in a passive way to the environment. Pero también existe la opción de coger y modificar de alguna manera estas técnicas tradicionales en modo que sean incluso más ecológicas, más integradas en el medio ambiente, etcétera, ¿no? We can take traditional hand-molded adobe, compress it, and make stronger, more durable bricks. Podemos utilizar, por ejemplo, adobes moldeados a manos y hacerlos un poquitín más durables, más resistentes. So all of these experiences, all of these traditions have been developing over the past 30, 40 years with the assumption that the climate would be what it is. Pero todas estas tradiciones han ido modificándose, creándose en los últimos 30, 40 años, considerando que el clima iba a ser siempre el mismo. But it is not. Pero no es así. We now know from the last few years there have been incredible failures and collapses with many of these buildings in the American Southwest. You see some examples here. Y ahora sabemos que ha habido grandes colapsos, caídas, ruinas, digamos, en el oeste, en el sureste americano, en estos últimos años, ¿no? So, in order to better prepare for climate change, we must understand the response of these structures, of the cultural heritage. We must understand their response to these changes now by studying their performance in the past. Para estar mejor preparados respecto al cambio climático, tenemos que estudiar la respuesta del pasado de estas estructuras para estar mejor preparados, digamos, de cara al futuro. Okay. So, last year, I began a research project at the request of the National Park Service to look at the effects of climate change on earth and cultural heritage. El año pasado empecé un proyecto de investigación a petición del Servicio de Parques Nacionales, sería como el Ministerio de Cultura en Estados Unidos, que es el que se ocupa del tema de patrimonio, para estudiar el efecto del cambio climático en todo este patrimonio construido en tierra. And the request was based on three assumptions, three requirements. The use of, in this case, scientific study to guide the research. Sí, y digamos, esta investigación está basada en tres asunciones. Una es el uso de método científico para guiar esta investigación. To create partnerships, which we of course can do at the university, for a multidisciplinary approach. El crear buscar un grupo de asociados, de partners, para poder hacer una aproximación multidisciplinar. Right. And the most important one for me was this idea that it is difficult to know anything unless we begin a monitoring program as a response to generate data. Y lo más difícil para mí es el crear pues un sistema de monitorización para poder obtener datos y trabajar con datos. And what we ultimately want to do is to move from reactive conservation to preventive conservation. Y lo que queremos hacer en el fondo es desplazarnos desde la restauración reactiva a la restauración proactiva, ¿no? Sí, sí. And of course, many of you know this is the change in the paradigm of conservation. It's moving to preventive conservation. Y esto es el cambio de paradigma en la restauración, y digamos, es buscar efectivamente una conservación activa, digamos, que no necesariamente tenga que reaccionar a lo que ya es inevitable, un mantenimiento, ¿no? But in order to take the long view, we need to start monitoring now, because this data must be collected over several years. Y efectivamente, para tener un poco de perspectiva, necesitamos empezar a tomar datos ya para tener pues unas medidas, ¿no?, en el tiempo. So the situation you see on the left happened recently, where entire walls collapsed after a heavy rain. Y la situación, por ejemplo, que veis a la izquierda, son muros enteros que han caído después de una lluvia torrencial, ¿no? And
we can get into reasons why this happened, but my suggestion is that we can do better if we begin to look, for example, take an approach on the right, which is to look at how many acres of buildings, in this case earthen buildings, respond differentially to different climatic stresses. Podemos, por un lado, pues estudiar el monumento que ha caído, pero por otro lado, sería lo de la izquierda, y a la derecha podemos estudiar efectivamente como un patrón de comportamiento de muchas construcciones de tierra a diferentes situaciones y obtener alguna visión de lo que está pasando de manera genérica, ¿no? So if we can understand and predict which walls, which buildings might be more at risk due to a hierarchy of factors, we can be more effective in our response. Sí, podemos entender qué muros están a mayor riesgo, sujetos a mayor riesgo por una serie de factores externos que los rodean, podremos atinar más con la conservación. So the National Park Service has a program dedicated to traditional or vernacular architecture in the West called Vanishing Treasures. Sí. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos tiene un programa específico de restauración de la arquitectura vernácula o tradicional en el oeste americano. And perhaps during the questions we can get into debate as to what's traditional and what's vernacular. Sí. But the point is, these are local buildings made of local materials in some fashion. Podemos luego, si queréis, entrar en el debate entre las diferencias de lo que sería una arquitectura tradicional y una arquitectura vernácula, pero bueno, en el fondo es una arquitectura hecha con materiales locales, con recursos locales. But understand that they, historically, are the result of mixed traditions. Sí, pero hay que entender que son el resultado de históricamente de tradiciones locales, ¿no? Yeah. So we identified three issues you see on the screen. We need to compile existing data through climate modeling. Sí, identificamos tres cosas, tres necesidades: reunir datos, ¿no? Yeah, we need to identify the parameters that are most destructive in this environment to the buildings. Identificar los parámetros más destructivos en estos medio ambientes. And we need to prepare climate models and projections for the future. Crear también modelos climáticos y proyecciones para el futuro. So the first phase, which has been completed, was dedicated to looking at analysis of the climate in order to create a priority list for the built heritage. La primera fase que se ha concluido, había que crear una lista de prioridades para el tema de cambio climático, de analizar el cambio climático y una lista de prioridades. And these included what you see on the screen. Maps that describe the vulnerability overlaid with the climatic conditions. Sí, y había, por ejemplo, una serie de cosas que eran como mapas o cartografiados que solapaban lo que era la vulnerabilidad de las construcciones con el grado de riesgo. Models of climate past, present and future. Modelos de clima pasado, presente y futuro. The identification of most at-risk regions and materials, because the climate will not change uniformly and different regions have different building traditions. La identificación de aquellas regiones más en riesgo, porque el clima no cambia de una manera uniforme, homogénea, sino va cambiando de formas diversas en varios sitios. And from this information, we would like to develop a risk assessment framework for heritage resources based on this data. Y de esto querríamos sacar un cuadro de sugerencias o, digamos, de guías un poco para aconsejar, digamos, en esta prevención frente a las zonas de mayor riesgo, ¿no? And then most importantly, not to stop the work, but to continue the monitoring, the implementations, and then the re-examination of the implementation. Y luego nunca parar de trabajar, sino seguir monitoreando todo lo que esté pasando y seguir leyendo y reinterpretando con el tiempo. So, for example, these are just two maps prepared by the climate scientists
on this region of the United States in the west, the arid southwest. And we see this is the site we will look at, but you see this site is in an area where there will be a 5-degree increase in temperature and a decrease in moisture 6%. Estos son mapas creados por científicos del clima, en los cuales del suroeste americano, donde, por ejemplo, veis a la izquierda, estaba señalando un sitio donde hay un aumento de temperatura de 5 grados Fahrenheit, ¿vale? Y una precipitación en la humedad de un 6% de menos humedad, ¿no? And this is in the next 20 to 40 years. Esto es entre los 20 y 40 próximos años. Phase 2. So these maps have been completed Estos mapas se han hecho for the region, and para they're toda la región predictions. y son y hay predicciones también. Let me go back. But the climate may be changing, but the sites are fixed. They are where they are, and they will be vulnerable to these changes. Sí. El clima cambia, pero los monumentos se quedan quietecitos. O sea, es lo que les toca, no hay forma, ¿no? Ahí están, ¿no? So we need to develop responses to understand how they will be affected, what we call their risk vulnerabilities. Tenemos que buscar respuestas a esa vulnerabilidad, las vulnerabilidades que tienen el monumento. So we could look at many traditions, stone, wood, earth, but for me, earth is the most sensitive. In English we say it's the canary in the coal mine. You know that expression? Yes. Yeah. A ver, podemos mirar cualquier tradición local, no hay problema, digamos, podemos mirar madera, podemos hablar de piedra, podemos hablar de tierra, pero a él le resulta especialmente fascinante la tierra en ese rol que tiene del pájaro, del canario, que se colocaba en las minas de carbón y era el primero que moría porque era muy sensible a la falta de oxígeno, sí, o al gas. So the primary factor, you know that when you think climate change, the first thing, at least in the United States, is we worry about rising sea level. It is getting all the attention, right? Sí, cuando hablamos de cambio climático, pues al final casi todo el mundo pensamos, por lo menos en Estados Unidos, del nivel del agua que está subiendo y ya está. Es lo primero que se piensa, ¿no? And it's real, it's true. Es real, es verdad. It's importante. But there are other phenomena that will occur that are just as dangerous and deadly for these kinds of resources. Pero hay otros fenómenos que serán que ocurrirán y son tan mortíferos como la subida del agua. Hotter temperatures and drier seasons mean more intense storms that deliver more water in a short period of time. Sí, más altas temperaturas y menos humedad ambiental significará tormentas más intensas en menos tiempo con un montón de agua. And for Adobe, this is a problem. Y para el adobe esto es un problema. Sí. So, in thinking about how to identify the vulnerabilities of earth and architecture, this is nothing new. Go to a Crater conference, go to any conference on earth, and you will hear the standard factors that affect earth and architecture. Digamos, hablar de vulnerabilidad de la arquitectura de tierra no es ninguna novedad. Podemos ir a cualquier conferencia de Crater o de cualquier otro grupo y hay como una serie de hechos estándares que sabemos que afectan a la arquitectura de tierra. But a resource manager, a site manager, needs to understand which factors are the most important and where. Pero un gestor necesita saber qué factores y dónde. And this is the essence of a risk analysis, a threat analysis. Y esta es la esencia de un análisis de riesgo. But buildings are constructed by humans who have agency and make decisions. It's not just about the climate. Y dice, pero claro, los edificios están construidos por hombres y tienen pues su forma de hacer y digamos, no es una cosa depende también de la mano humana, ¿no? Están hechos por el hombre. So in thinking about the vulnerabilities as architecture, we developed the list you see on the screen. Material composition, construction method, orientation, north, south, east, west, exposure, sheltered or concealed,
or exposed, previous maintenance or treatments, and visitor impact. Bueno, ahí tenéis los factores que serían la composición material, la construcción, la orientación, la exposición, si están cubiertos o no están cubiertos, los tratamientos presentes o pasados, el mantenimiento y el impacto de los visitantes. And it's actually in a ruin that we can see all these variables and tease them apart one by one and test the hypothesis of the hierarchy. Y la verdad es que en una ruina podemos trabajar muy bien con estos factores y casi deslindarlos y poder ver el efecto de cada una de estas cosas sobre el elemento. So let me introduce you to Fort Union. Bienvenidos a Fort Union. It was the largest military fort west of the Mississippi in the western United States. Este era el fuerte más grande al oeste de Mississippi en el oeste americano. It was constructed in 3 phases from 1851 to 1891. Fue construido en 3 fases desde 1851 hasta 1881. 91. The first fort was here. El primer fuerte estaba ahí. The second fort was el segundo here, allí. And the third fort is the largest here. Y el tercero, el más grande, está allí. Okay. Today, it is the largest adobe ruin in North America. Sí, hoy en día es la ruina de adobe más grande de Estados Unidos. So we have enormous database to test our hypotheses. Sí, entonces tenemos un banco de pruebas estupendo para hacer pruebas de hipótesis, ¿no? So the questions that we hope to answer can be grouped into 3 groups: environmental, pathological or pathologies, and the effect of past and current intervention. Las respuestas que queremos obtener son de 3 tipos: tipo medioambiental, de tipo de patologías y el tipo referente a las intervenciones presentes y pasadas. So, for example, the first question has been answered. What were the environmental conditions in the past and how did they impact the buildings? La primera pregunta ya la hemos respondido: ¿cuáles eran las condiciones ambientales en el pasado y cómo impactaron en el edificio? Weather data has been collected at Fort Union since 1851. We have temperature and precipitation since every day since 1851. Tenemos todos los datos día a día desde 1851 hasta la fecha de precipitación y de temperatura en Fort Union. So this is a data set one rarely has for an environment. Es raro tener ese conjunto de datos tan detallado en un lugar, ¿no? But what we don't know is how did that climate affect the buildings over time. Lo que no sabemos es de qué manera afectó en el tiempo este clima al edificio. We know at least 3 moments. Sí. We know the original buildings, we know their size, we know their construction, we know their typology, we know their formal characteristics. Tenemos como 3 fotos fijas del edificio: la construcción, cómo estaba construido, la forma, lo que tenía, el tamaño, eso lo tenemos claro. Right. We have, of course, we have the present. Tenemos el presente. And we have a very good photo record in 1954 to 1960 when the fort was made a national monument. Y tenemos una buena colección de fotografías entre 1954 y 1960 cuando el fuerte fue declarado monumento nacional. And we are all familiar with this process. Unless there was someone running a camera for 150 years, we don't have continuous monitoring information. Sí, y bueno, sabemos cómo es la cosa. Como no tengamos una persona filmando durante 150 años de manera seguida, digamos, sobre un monumento, digamos, no sabemos exactamente lo que ha pasado. No tenemos monitorizado cada momento del edificio. So with the quality of the information we at least have 3 points on a curve which we can look at in terms of trend, pattern, change.
Entonces, con la información que tenemos una curva de degradación con 3 puntos, 3 fotos fijas de conservación y que nos da un poco el patrón del cambio y del clima y de la degradación, ¿no? But what else can the ruins themselves tell us besides the photographs? Pero ¿qué nos pueden decir más las ruinas además de las fotografías? So how do we read these buildings in terms of the mechanisms, the pattern, and the rate of change? The grade. Change over time. Okay. Sí, entonces, can you repeat it? So the question is, how can we read Sí, ¿cómo podemos leer the ruins las ruinas en términos de and get a much more fine-tuned understanding of the mechanisms of deterioration? Exactamente, tener un conocimiento más exacto de los mecanismos de deterioro. If we can understand that for the past and the present, and we know the climate predictions for the future, we can begin to identify the vulnerabilities going forward. Sí, si sabemos los datos pasados y el presente, y sabemos cómo va a ser el cambio en el futuro, podemos hacer una previsión de cómo va a comportarse, ¿no? So in a way, it's taking what we collectively know about how Earth and buildings weather and applying it to the specifics of orientation, construction, material, location, maintenance, conservation treatment. Sí, se trata de coger todos esos factores que hemos dicho, que no me los sé de memoria, pero ya sabéis los que he dicho antes, es decir, y ver cómo afectan al edificio en el tiempo, ¿no? Sí. Because this is the only way we can go forward managing the site if we understand the differences in the threats. Sí. Porque esa es la única manera que tenemos para ver cómo va a evolucionar el tiempo, analizando las diferencias entre las amenazas, en diversas amenazas. So, what I don't have time to discuss is that there is also an incredible record of all the treatments that were done here, many with chemical treatments. If you're interested in the history of conservation, there is a remarkable record of the attempts to stabilize an earthen ruin, which is like rearranging the deck chairs on the Titanic. Right? That's A ver, es interesante, sí, es interesante. Lo que no tiene tiempo ahora de detenerse, de explicar con detalle, es que existe toda una historia muy interesante de diferentes tratamientos para consolidar la ruina de adobe, digamos que sería largo de contar, y que ha hecho una especie de comparación y sería casi como enderezar, digamos, el casco abollado del Titanic, ¿no? We are doomed to fail. Sí, o sea, que vamos a fallar seguro. So we need to take a different approach. We need to be proactive, preventive. Tenemos que ser más bien proactivos, o sea, no coger la misma aproximación de ir probando tratamientos, sino ser proactivos. Before the damage happens. Antes de que el daño ocurra, si no, no conseguimos enderezar el Titanic, ¿no? Okay, so I said this earlier. This was a spectacular failure. Y lo dije antes, esto es una especie de fracaso espectacular. And here's the interesting thing. You see on the screen, the military built these buildings in a very late 19th century neoclassical fashion. Los militares construyeron estos edificios en un neoclásico tardío a finales del 19. Flat roofs, porticos. Pórticos, terrazas, azoteas planas. But the form, so it's an Anglo import to the Spanish-speaking Western territories. Es una importación anglosajona a un entorno hispanohablante en el oeste, But ¿no? the builders are Mexicans. Sí, los constructores eran Who mexicanos are making adobe, que hacían adobe, but installing them to the designs of the military. que los introducían en los dibujos de los militares. And the new train, the railroads, are bringing manufactured materials from the east, like sheet metal roofing. Y los trenes que llegaban hasta allí traían nuevos productos industriales, como eran las chapas onduladas para el techo, ¿no? So they improve
the traditional adobe house, flat roof with earth. They improve it by putting a metal roof on, flat. Ajá. Entonces mejoraron lo que era la azotea plana de los edificios históricos, que tenían pues, su cubierta de vegetal, vamos, de tierra, con añadiendo una chapa perforada, ¿no? Moreover, they decide to protect the adobe with fired brick copings. Ajá. Y también protegieron el adobe con una coronación de ladrillo. Well, the hybrid was a disaster. Sí, el híbrido fue un desastre. It's an arid climate, but when it rains, there is an enormous amount of water delivered in a short period of time. Sí, es un clima árido, pero cuando llueve, llueve de verdad. And the metal roofs pushed all the water to the wall junctures and began the process of deterioration immediately. Y las pendientes del tejado, digamos de esas metálicas, pues desplazaron todo el agua hacia las juntas, y las juntas empezó a colar agua, y aquello fue un desastre. The plasters that were used to protect the adobes fell off within 2 years. Sí, los enlucidos cayeron en 2 años. And the roofs and walls separated. Y los tejados y los muros se empezaron a separar. The one building that performed much better was the hospital with a gable roof. El que mejor funcionó fue el hospital con un tejado de doble vertiente, de 2 aguas. With wood shingles that absorbed the water and then evaporated it away. Con ripias de madera que absorbían en parte el agua que caía y luego la soltaban. And so here we have a remarkable set of photos showing the hospital in its decay after 1891. Aquí tenemos una serie de fotos interesantísimas en las cuales se ve un poco la evolución después de 1891. Okay. So in 1954, the National Park Service decided that this site would become a national monument. En 1954 el Servicio de Parques Nacionales decidió proteger este fuerte. And we have all the archaeological and conservation notebooks of all the treatments, everything that was done as part of the history of this site. Y tenemos toda la historia, anotaciones de todos los tratamientos que se hicieron arqueológicos sobre estas ruinas en estos tiempos. Including things like structural reinforcement and chemical consolidation. Incluyendo digamos, intervenciones como consolidación estructural y tratamientos químicos. And here's an example of the finished product from here to here. Este es un ejemplo de desde arriba a abajo de ese tratamiento. And we don't have time to discuss this, but what is interesting here is the directive to stabilize a set of earthen buildings as ruins sets up an entire process of thinking that is flawed, that is without reason. Ajá. Realmente el plantearse el estabilizar una ruina en tierra y quedarse tan tranquilo es un poco difícil de sostener, no es muy sostenible. And I'm not advocating for reconstruction, but you must understand the nature of the materials, the metaphysics of the materials, to understand what is possible as an interpretation. Y no es que esté diciendo as a sustainable interpretation. No estoy diciendo que haya que reconstruir las cosas a nivel didáctico, pero hay que, para entender un poco, si se entiende la metafísica del material y su vulnerabilidad, hay que plantearse también cómo hacer una reinterpretación didáctica, ¿no? Sostenible, ¿entiendes? Algo que dure en el tiempo, no que haga fufu y luego te vas y dices se va a quedar igual, ¿no? So that's another lecture. I think maybe we'll do a studio together at some point to think about how we could approach this site in a more sustainable, formal fashion. Esto sería otra conferencia. Ya haremos algún taller juntos a ver cómo podemos hacer una aproximación a este problema un poco peliagudo, ¿no? But I want to return to the theme of the talk, which is the idea of learning from the ruins to understand how these types of cultural resources will respond to changing climate. Pero quiero volver al tema de la conferencia, es cómo estas ruinas van o responden a el cambio climático. So we know much about the original buildings, their height, their volume, their materials, and we have the buildings today.
Sí, sabemos bastante de los edificios originales, cómo eran, y sabemos cómo están hoy en día. But in order to understand their performance, we've had to do what you all know as above-ground archaeology. Sí. Y para entender todo esto tenemos que hacer una arqueología vertical, ¿no? So we've had to remove all the shelter coats that they've been putting on for years to study the original coursing of the Tenemos que adobe. quitar todos los tratamientos que se han hecho en los últimos años y estudiar bien el aparejo murario. And very importantly, to look at the connections of the walls in terms of their bonding. Y entender un poco las uniones de los muros a nivel de aparejo. And what we discover is very bad construction. Y descubrimos que estaba muy mal construido. And we see when we look at the entire fort that where we have wall junctures like this, those walls are standing. It's obvious. One supports the other. Y hemos visto que allí donde los muros están trabados se conservan. Sí. Okay. So in order to survey, you saw how large the site is. It's enormous. We developed a rapid assessment survey of critical attributes that define the success or failure of a wall at meso and macro scale. Y para entender, a tener una visión un poco rápida, porque el yacimiento es gigante, hicimos una suerte de levantamiento de campaña para distinguir aquellos puntos, digamos, aquellos mecanismos típicos que creaban el deterioro o que no lo creaban, ¿no? Que mantenían. There are over 100,000 square feet of wall surface. Sí, estamos hablando de más de 100.000 pies cuadrados, que no está mal. So I won't go through these, but you can see wall profile, out of plane deformation, shape or contour. Podemos ver los diferentes mecanismos, pues el perfil de la ruina, la deformación, la salida de plomo, etc. The configuration of walls, La configuración, trabada o no trabada. And then other information regarding past treatment. Otra información sobre tratamientos químicos Very pasados. important, the presence of openings. Y muy importante la presencia de vanos. Okay, so we talked about the weather, the construction. The adobes have been analyzed. They're perfectly good materials, proper grain size distribution, good clay in the composition, exposure, construction, treatment. We're looking at all these things. Sí, hemos ido mirando todos esos factores. Los adobes, por ejemplo, están perfectos, son buena composición, bien hechos, no hay problema, nuestra orientación, exposición, etcétera. To understand why some walls are standing and some walls are not. Para entender un primer entendimiento de por qué algunos muros están y otros muros no. O sea, It seems obvious, but it's not. parece obvio, pero al final no lo es tanto. So we have decided to look in detail at 1/4 of the fort, the mechanics corral. Y hemos decidido observar en detalle un punto del fuerte, el corral de mecánicos. And we've begun in a GIS to layer all the information so we can later begin to do regression analysis to look at predictive modeling of what combination of factors are found here, what combination of factors are found here. Why is this group of walls standing and this one not? It's exactly the same exposure, exactly the same construction. What is different? Y hemos puesto todos los datos en un GIS que nos permita un poco también estudiar esto en el tiempo y ver por qué, por ejemplo, el ala izquierda ha desaparecido y el ala derecha sigue en pie, cuando en el fondo son prácticamente lo mismo, estaban en la misma exposición a la intemperie, etcétera. Why do we have fewer east-facing walls than west-facing walls? Fewer. Less. ¿Por qué tenemos menos muros occidentales y más muros orientales? In this case, the answer is obvious. It's incoming storms. It's climate. Sí. En este caso la respuesta es evidente. Son el lugar por donde entran, donde atacan las tormentas. Es el tiempo atmosférico. So we don't do this enough. We need to think about the hypothetical life cycle analysis of our buildings.
We do it today on contemporary construction, but we don't necessarily think about it in terms of historic buildings. Their past history to the present. Bueno, y tenemos que empezar a pensar en estos tipos de estudios de análisis del ciclo de vida, no solo en la arquitectura contemporánea, que ahora mismo pues se está aplicando, sino también en la arquitectura histórica, en el patrimonio. Tenemos que acostumbrarnos a hacer este tipo de visiones también. So, for example, in the 20 plus years the fort was occupied, it was used, maintained, not in a positive way, and then after abandonment it went down very quickly. We can begin to measure that quantitatively with at least the 3 sets of photographs we have. It's imprecise, but it gives us an understanding so that when we intervene, we know where we're starting from. Y podemos ver en esta curva de vida del edificio cómo efectivamente al principio, mientras estaba mantenido, la degradación ha ido muy lentamente, luego cuando se abandonó pues ha caído, y cómo ha ido degradándose hasta llegar a los años 50, donde ha empezado un mantenimiento, y el punto donde nosotros empezamos la restauración, que puede funcionar o puede no funcionar, entonces llevar la curva hacia abajo o hacia arriba en función de la rehabilitación. ¿También? Okay. Sí, sí. Good. Okay. So in the past, I mean, I was involved in this a long time ago. We thought about how we might set up monitoring points topographically on the wall and in terms of profile. En el pasado, y es que llevo tiempo trabajando en este edificio, digamos, pensábamos cómo poder monitorear, digamos, el perfil de la ruina, ¿no? Tener un control de cómo iba evolucionando el perfil, la cresta de la ruina. So the idea that if we could monitor selective walls that were representative of profile, shape, change, orientation, we might begin over 3-5 years to get some understanding. Remember, this is a bit before the availability of LiDAR or laser scanning. La idea era que si podíamos controlar ese tipo de degradación, digamos, en la cresta, podríamos entender en unos pocos años exactamente cómo se estaba comportando, cuál era el patrón de comportamiento. Hay que recordar que en el año 95 todavía no estábamos en la cultura del escáner tridimensional, ¿no? But the problem, like so many of these efforts, is the stewards of the property did not understand the long view of monitoring, and continued to put shelter coats on the walls, completely destroying our reference points. El problema es que, digamos, los responsables del mantenimiento del edificio no entienden o no entendían en ese caso el largo plazo, ¿no? Y acababan siempre colocando un encalado, una protección, un tratamiento como inmediato, sin pensar en una cosa a mayor largo plazo, en un monitoreo a más largo plazo. So now 15 years later we return and we have another chance to start again with new technologies. Sí. Solo ahora, después de todos estos años, tenemos la ocasión de volver y empezar con nuevos análisis. So in thinking about, and this gets back to Grazia's lecture yesterday, which is you have to know what you want, what your objectives are, to pick the correct tool. You don't reach for the most expensive, for the high-tech tool. You choose the tool that will do the job. Not only now, but also if it's to be put in the hands of the managers, can they use that tool? Remember, monitoring is the long term, not the short term. So we have to think about the sustainability of the data and the continual recollection of the data. Y bueno, en la línea de lo que decía Graziatucci ayer, digamos, hay que saber escoger el instrumento que te sirve para la herramienta que te sirve para cada objetivo. Si tienes claro el objetivo, escoges el instrumento, y considerando que esto es una lectura que se plantea a largo término, a largo plazo nos interesa ver un poco cómo esa recolección de datos que estoy haciendo en este momento puedo ir transformándola en el tiempo, ¿no? So to show the stewards the decay scenarios and just to work this out for ourselves, we did these very simple animations. The roof disappears, the vigas disappear. Now the walls have no Hicimos esta lateral animación, bracing. Desaparece el tejado, desaparecen las vigas, ahora los muros están exentos. The animation is not completely working here.
The No vigas, funciona muy bien el vídeo. the brick parapet falls down, Sí, las coronaciones de ladrillo caen and that's it. y eso es todo. So, in thinking about how these walls, the buildings become wall fragments, the question then was how best to do the monitoring. And we wanted to actually compare very low-tech to very high-tech methods, because the question is, what's the resolution? What do we need to know? Y bueno, para plantear cómo hacer esta medición a largo plazo, hicimos como dos chequeos, uno con una tecnología muy avanzada y otro con una tecnología muy de casa, ¿no? Low-tech, high-tech, para ver un poco qué es lo que necesitaríamos. So we did very traditional methods with a plumb bob and rulers, very, very simple things, because this is probably what the stewards may have to do over the years. Entonces cogimos, por ejemplo, una plomada y un metro, son métodos muy tradicionales porque serían lo que probablemente los que llevan luego el yacimiento pues harán, digamos, en el día a día para mantener. And this is important because we think it's not about the sub-millimeter change on the surface. It is about the fact that wall profiles increasingly become more vulnerable as they change. So if we understand the typology of wall profiles, we might understand which ones are more at risk because of their profile and their lean. So these are two factors that might put certain walls at greater risk than other walls. And it's not about laser scanning them. It's simply about understanding the relationship between stability of profile, deformation, and orientation. Entonces empezamos a mirar, digamos, no nos interesaba tanto el milímetro, ¿no? Como entender cómo los factores como el perfil de la ruina, el grado de inclinación o fuera de plomo y la orientación, por ejemplo, en este caso, ponía más a riesgo unos muros que otros, ¿no? Tener un poco ese patrón para saber cuáles eran los que estaban más en riesgo, ¿no? And so these are all the profile analyses superimposed, taken across the wall. Sí, estos son los análisis del perfil superpuestos a lo largo de la sección, de lo largo del muro, ¿no? And this was just a quick way for us to get a better understanding in a continuous wall, the incredible variability of wall thickness and shape in a very quick way. Sí. Y aquí vemos una manera muy rápida de cómo analizar esa variabilidad extraordinaria que tienen los muros superpuestos, digamos, a lo largo de la sección. I mean, you heard yesterday, 14 days of field time can equal, what was it, 80 months of post-processing. So we just wanted to get an understanding of trends, patterns, so that we could pick the walls to do the scanning as a monitoring program. So, queríamos tener un rápido entendimiento de lo que estaba pasando en los muros, ¿no? Porque con ese ratio que explicaba Grazia Tucci ayer de 2 semanas de trabajo, 8 meses en el sitio y 8 meses de trabajo de oficina, pues querían distinguir con estos métodos rápidos qué muros iban a escanear para poder monitorizarlos, cuáles merecía la pena escanear. Right. And we also looked at a very accessible photogrammetric software like Agisoft to take photographs and put them into a point cloud and begin to look and see, again, a very quick way of referencing different aspects of the walls. This brings us back to that rapid assessment survey. Y utilizamos también fotogrametrías de estas rápidas como Agisoft, ¿no? Para poder analizar efectivamente qué muros en esta visión rápida inicial podíamos seleccionar para estudiar. And to do these 3D models. We won't talk about it. Y para hacer los modelos, etc. So, what are the environmental factors, so I can get this to work? Well, one thing which nobody considered, because no one is ever there in the winter, is the issue of snow. Snow is a great reservoir of moisture that accumulates. If the temperatures get warmer, there are more freeze-thaw cycles, we're getting much more water delivered over the winter than if the snow stays frozen for the period. Bueno, uno de los factores que no se tiene en cuenta es la nieve, que es una gran reserva de agua
que digamos, es mucho menos dañina, digamos, es que allí normalmente la gente no está en invierno, pero es decir, es mucho menos dañina ahí al pie del muro que si de repente desaparece la nieve y llueve más intensamente, porque esta lluvia va a afectar mucho más que la nieve. So if we understand, for example, that the damage we see related to the wall heights here are a function of melting snow in the spring, and we understand that this wall might protect this wall with the climate models, we can begin to make a more nuanced understanding of what we all know in this room is damage from capillary rise, but it's a very particular kind of damage related to snow duration and exposure. Bueno, si podemos entender si los efectos de la nieve acumulada y digamos, como cuando se derrite, cómo afecta a la base de los muros y de qué modo a lo mejor el muro de delante está protegiendo el muro de detrás, al final estamos más preparados para poder proteger o buscar un sistema de un programa de mantenimiento de los muros correctos en el momento adecuado, ¿no? So, for example, if the storms come from this direction, more snow here, less snow here, Sí. this wall protects this wall. Si las tormentas vienen desde esta parte de aquí, al final lo que están haciendo es que están protegiendo, el primer muro tiene más nieve, el de detrás tiene menos nieve, uno está protegiendo al otro. Entonces, si protegemos el de delante, pues sabemos que de paso estamos protegiendo el resto. One factor we did not consider seriously was wind. The weather models show that wind is an incredibly important vector in deterioration. Y lo que no consideramos muchas veces es el viento y, sin embargo, los modelos de tiempo atmosférico demuestran que el vector tiempo es uno de los factores más importantes en el deterioro. Of course, rain, Por supuesto, but lluvia. less so now. Pero menos ahora. Freeze thaw, very Sí, important. el rocío And of course, rising damp. y, por supuesto, la capilaridad. But the one good design factor here was they put all the adobes on high stone foundations. Pero la buena cosa del diseño es que pusieron unos zócalos de piedra. So in thinking about these individual decay mechanisms, basal erosion, coving, deformation, leaning, we know these things from the literature on earth and architecture. Let's see if I can get this to work. No funciona. It was working before. It's slow, eh? You have to be patient. There we go. Okay, so coving, Aquí está basal erosion, cómo se hincha, la degradación en el basamento. wall, out of plane wall Sí, deformation. la salida de plano de los muros. It'll do it in a minute. Here we go. Ajá. It's better on my computer. And then the walls lean and twist. Remember, they have no lateral bracing from the original Y construction. después también se inclinan. Y recordar, no tienen ningún atado, han desaparecido las vigas, entonces no están atados. And of course, the more advanced decay mechanisms, and this is where openings become very significant. We see the profile deformation when we get this kind of deformation with an asymmetrical angle, we get this kind of failure. Sí. Again, Y aquí vamos a ver cómo se puede deformar, y la peor cosa que puede pasar es cuando digamos, las crestas se vuelven muy empinadas porque la degradación se acelera mucho. and what's very important, what the model shows us is that it's very important to keep this structural feature, to keep the adobe above the openings, because they are the buffer for the creation of two walls out of one wall. Y lo que es muy importante es mantener los adobes encima de los dinteles, porque es el punto clave para digamos, que sea un único muro y que no se divida en dos, que no se trocee en dos. So, again, these are intuitive, but the problem is we have a multivariable equation. We have, okay, the materials are fine. Construction is consistently predictably bad, but we have exposure, orientation, some walls sheltering other walls. We need to put this into a spatial analysis so that we can begin to understand
which walls are more at risk than others. Bueno, tenemos el cuadro de situaciones, tenemos unos adobes bien compuestos, tenemos una construcción previsible, bien hecha o mal hecha, pero previsible, depende de los casos, y luego tenemos los factores de orientación, tenemos factores de exposición, etcétera, y tenemos los factores de protección de unos muros que protegen a otros muros. ¿Cómo colocamos todos esos factores en una ecuación de múltiples variables, ¿no? En un modelo de múltiples variables? So here we're beginning to take each wall per room in the mechanics corral, and we are rating it, a risk assessment, from low risk to high risk based on these factors. Y ahí tenemos este cuadro que veis aquí, estamos poniendo cada una de las habitaciones de este corral de mecánicos y estamos poniendo de verde a rojo, desde bajo riesgo a rojo, altísimo riesgo, y lo veis ahí un poco distribuido. And the next step will be to put this into a GIS to begin to spatially map all the variables in space. El siguiente paso es pasar todos estos datos a un GIS para hacer un análisis espacial in situ. So when we look at these factors and compare them to what the climate modeling is suggesting to us, we can see in this velocity contour map which parts of the buildings are most stressed by wind, for example. We see these are protected, these are at risk, the red is more at risk than this. Y cuando cruzamos estos datos con los modelos de cambio climático, podemos ver enseguida qué zonas están más expuestas, están más en riesgo que otras. Como veis en esa parte, las partes rojas son más en riesgo. So this is we're at the end. What we're now doing is we've modeled it on the computer, we've considered it in terms of human hypotheses, and we have now actually, we are testing the concept in the field by now getting real quantitative data through measurement, environmental monitoring, moisture, temperature, time of wetness. We've set up a weather station, we've inserted sensors in the wall. Entonces, después de todo este modelo, un poco teórico, esta reflexión, hemos ido con aparatos de medición climática, de humedad, con una estación meteorológica, etcétera, para contrastar esos modelos en la realidad. Hemos incluso introducido sensores dentro de los muros para ver efectivamente qué es lo que está pasando, poder medirlo, contrastar una cosa con la otra. So we will get real numbers for exposed, protected, low, middle, high in terms of moisture elevation, high thermal, low thermal. We'll get the data for the pairs of attributes. Sí, y conseguiremos así los datos de, digamos, esta especie de par de datos entre expuesto, no expuesto, bajo, medio, alto, alta temperatura, baja temperatura, todo este par, digamos, de datos que nos permitirá efectivamente conocer bien lo que está pasando. And so several walls were selected that we feel comfortable are representative of the variable conditions. We've taken geotechnical models for where to put the sensors, and we are now waiting for 1 year to get this data. Hemos seleccionado varios muros, hemos seleccionado varios puntos a partir de los datos geotécnicos y estamos esperando 1 año para obtener los primeros datos. So the hope is that by taking this short amount of time, a year is not too much, I think, we can at least begin to model the risk vulnerabilities of hundreds of adobe walls that I hope you would agree we should attempt to sustain in terms of their formal effects on the landscape as a feature, and then to begin to make the interventions that will prolong their form and their material. Bueno, 1 año no es mucho tiempo, pero ya nos dará algunos datos de manera que podremos aplicar todo este conocimiento en tratamientos específicos en los lugares donde sea más necesario, en forma de mantener estas trazas construidas de la historia que supongo que convendréis conmigo que al final forman parte un poco del carácter del paisaje y que están transmitiéndonos esa parte del pasado y que, bueno, creemos que es interesante mantener. Right.
So I think if you look actually at the conservation literature on earth and architecture, you will see that there is a lot of effort on developing and monitoring interventions without understanding the walls, without understanding the environmental responses of the building according to the many factors I've described. There's simply, we are not thinking about the performance and life cycle of these buildings. Uh-huh. Y hay muchísima literatura sobre la restauración de arquitectura vernácula de tierra, en la cual prácticamente pues lo que se hace es aplicar de una manera mecánica o acrítica una serie de tratamientos a los muros sin haber entendido previamente cuál es el comportamiento de los muros, cuál es la respuesta al clima, cuál es su vulnerabilidad, ¿no? And we must do this if we're going to be more effective in the climate that we do not know. Sí, y tenemos que hacer esto si queremos ser más eficaces en un clima que no conocemos, en un nuevo clima que no conocemos todavía. Okay. All right. Thank you very much for your Muchas patience. gracias. Thank you. Thank you.